Antes os comentaba un poco Rafa, nuestro delegado, pero os la voy a presentar. Ella es Julia Torres Visiga, tuve el honor de conocerla en una ponencia en, en- en Capitanía, en la que fue un gustazo escucharla, organizada por la Delegación de Gobierno, también con motivo del 25 de noviembre. Julia ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil, eh, ascendiendo a sargento, y actualmente es capitán del cuerpo. Entre los destinos de Marcos, los relacionados que tienen varios ámbitos, como profesora en el Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil durante varios años, donde fue docente en los cursos para la obtención de la especialidad de Policía Jurídica, en las que impartió la materia Violencia de Género en la actuación policial. En esta etapa participó como ponente en varias materias, tanto en cuerpos de policía local de diferentes municipios de Madrid como en el Colegio de Abogados de Madrid. Es profesora de la Academia de Guardias de Baeza, fue profesora durante 3 años en los cursos de formación de los futuros guardias civiles. Comandante en el puesto principal de la provincia de Sevilla, cuyo destino es importante en materia de igualdad, responsable del puesto principal como mujer, pues era muy joven en ese momento, ya que tenía 25 años. Responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno del 14 al 17, que participó como ponente en las jornadas de formación de diferentes colectivos de especialistas en materia de violencia de género. Del 2017 al 21 ha estado destinada en unidades de especialistas de información en la Guardia Civil, y desde mayo del 2021 es jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Julia nos va a hablar de la intervención en materia de violencia contra las mujeres. Yo creo que es una de las intervenciones más importantes después de estos 2 días de debate, en los que se ha cuestionado cómo se ha ido construyendo esta sociedad, cómo los medios de comunicación necesitan formarse para que sean espacios también de socialización igualitaria, como acaba de decir Miguel Lorente, tanto en lo que es la prensa como en lo que es el ámbito digital. Así que, sin más, os dejo con Julia y conocer un poco cómo se trabaja desde las unidades de igualdad en violencia contra las mujeres. Gracias, Julia. Buenas tardes, Charo, buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Dos Hermanas el que haya contado conmigo para esta jornada, y en segundo lugar, me tenéis que permitir que felicite a Miguel pues por esa condecoración del Cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Como bien ha dicho Charo, yo llevo 24 años perteneciendo al cuerpo, soy guardia civil de vocación hasta la médula, y bueno, sé lo que implica ese reconocimiento, ¿no? Mi mayor enhorabuena para Miguel, ¿no? En este caso. Y bueno, pues continuando un poco con la ponencia de Miguel, que ha sido impresionante. La verdad es que tengo algún libro suyo, alguno que otro, pero nunca había tenido la ocasión de escucharlo así en directo, ¿no? Pero continuando con eso, con esa ponencia tan magistral, pues decir que la violencia de género existe, y las cifras reflejan que esa violencia de género existe, ¿no? Hace bien poco salió la delegada del Gobierno para la Violencia de Género en comparecencia, que no sé si habréis tenido ocasión de verla, y daba cifras, y las cifras eran relevantes, ¿no? Doy algunas solamente, tampoco me voy a poner a daros todas las que ella dio, pero el hecho de que desde el 2003 que se contabilizan los asesinatos de mujeres nos diga que hay 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, centrándonos en la violencia de género en el ámbito más íntimo, ¿no? Que desde el 2013 que se contabilizan los menores asesinados, haya 44 menores asesinados por parte de sus padres o parejas de su madre, que desde enero del 2013 también sean 330 los menores huérfanos porque sus madres han sido asesinadas en materia de violencia de género. Yo creo que con esos datos podemos hablar de una realidad, ¿no? de que no es nada ficticio. Sí que pediría, si pudiéramos poner la presentación, que ha habido un problema técnico, vale,
ha habido un problema técnico y tengo que estar con el móvil, entonces con el móvil me es un poco complicado, ¿no? El ponerlo. Vamos, complicado no, me es imposible. Bueno, pues cuando hablé con Charo para ver de qué se podría hablar en esta ponencia, decidimos entre las dos que lo más sensato era hablar de los recursos que el Estado pone a disposición de las víctimas de violencia de género. Y antes de entrar en esos recursos, que por supuesto no voy a hablar de todos porque podríamos quedarnos aquí hasta las 12 de la noche, pues me gustaría saber que conocierais por qué nacen las unidades contra la violencia de género, de las subdelegaciones y de las delegaciones, qué dependencia tienen estas unidades, tanto unas como otras, qué normativa ampara la existencia de las unidades, y luego pues entraremos a ver los recursos que tocaré, pero que si hay alguna duda o algún planteamiento que haya que solventar a lo largo de la ponencia, bueno, pues como tenemos después el debate, pues lo vamos viendo, ¿vale? Pasamos la diapositiva. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues vemos, no, la anterior. Vale, tanto las unidades de violencia contra la mujer de las subdelegaciones de gobierno como las unidades de coordinación de las delegaciones del gobierno tienen una doble dependencia. Tienen una dependencia orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y tienen una dependencia funcional del Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Y digo esto porque veréis a lo largo de la ponencia, o sobre todo en la siguiente diapositiva, la normativa que ampara la existencia de las unidades y porque todos los ministerios, prácticamente todos, colaboran en las instrucciones conjuntas, ¿no? En las diferentes instrucciones conjuntas que han ido desarrollándose. Sin duda alguna, toda la normativa en materia de violencia de género parte de la Ley Orgánica 1/2004. Pero claro, las funciones de las unidades han ido ampliándose a medida que se ha ido creando nueva normativa, ¿no? De la Ley Orgánica 1/2004 nace el Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, que es de 2006, y de ahí parte la Instrucción Conjunta de 2007 de creación de las unidades, de las delegaciones y las subdelegaciones. Esta instrucción conjunta se ve modificada fundamentalmente por el Convenio de Estambul y nace la Instrucción Conjunta del 2013. Lo más significativo de la Instrucción Conjunta del 2013 con respecto a la del 2007 es la adaptación del Convenio de Estambul. O sea, a las unidades no solamente se les da cometidos en materia de violencia de género en el sentido más íntimo del término, o sea, en el sentido del que se realiza del hombre a la mujer siendo pareja o marido o expareja, sino que se amplía a otras formas de violencia. Las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina, en fin, que engloba una violencia ya no tan íntima, ¿vale? Entonces, esa instrucción conjunta nos da nuevas funciones a las unidades de violencia de género. La instrucción conjunta del 2019 es un reflejo de lo que hay que ir adaptando después del Pacto de Estado de septiembre del 17, que como sabéis introdujo modificaciones también en materia de violencia de género, y de la Agenda 2030, que se pretende con esta Agenda 2030, uno de los objetivos es conseguir la igualdad plena y absoluta de la mujer y el hombre. A partir de ahí tenemos la Instrucción Conjunta de 2019, que asigna nuevos cometidos a las unidades de violencia de género, y el Catálogo de Medidas Urgentes para el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. En la Instrucción Conjunta del 2019, bueno, pues se establecen, por ejemplo, modificaciones para la valoración policial del riesgo, que veremos más adelante cuando hablemos del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Y el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, pues de alguna manera también incide en el Protocolo 0, del que también hablaremos más adelante, ¿no? El Protocolo 0 es una herramienta que es fundamental para los casos de las mujeres que sufren violencia de género, pero que por cualquier motivo, por miedo, fundamentalmente por miedo o por dependencia, no se atreven a denunciar. Bueno, pues viendo toda esta normativa y teniendo en cuenta que todas asignan funciones a las unidades de violencia de género, pasamos diapositiva. Con respecto a los recursos,
de las unidades en materia de violencia de género, de esta normativa sacamos que las unidades tienen que coordinar todos los recursos que el Estado pone a disposición de las víctimas, no solo en el ámbito de la violencia de género más íntima, de la Ley Orgánica 1/2004, sino también en el caso de las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, agresiones sexuales, como he dicho antes, mutilación genital femenina, cualquier forma de violencia sobre las mujeres. Pues eso es lo que se lleva con respecto a los recursos, digo, porque tenemos muchos más cometidos, es lo que se lleva en las unidades de violencia contra la mujer de las subdelegaciones del gobierno y en las unidades de coordinación de las delegaciones. O sea que trabajo tenemos bastante, como entiendo que todos los que y todas las que estáis detrás de la pantalla. Avanzamos en la presentación. Vale. Uno de los recursos que ofrece el Estado en materia de violencia de género y que es prácticamente nuevo, porque estamos hablando de que empezó en 2018, se firmó en 2017, pero sabemos que tiene una vigencia de 2018 a 2022 y esperemos que continúe después, es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género supuso un avance, sobre todo para los municipios, que supongo que habrá muchísima gente de las diferentes áreas de los distintos ayuntamientos viendo la ponencia y saben de lo que hablo, sabéis de lo que hablo. Supuso un avance importante porque permitía a los ayuntamientos, desde las distintas áreas que tienen cometidos en materia de violencia de género, ayudar a las víctimas de violencia de género de sus demarcaciones. ¿Ponemos la anterior, por favor? Vale. En el año 2018 se asignó a los municipios una cantidad fija por municipio, una cantidad fija por número de habitantes, que se ha visto incrementada en el año 2020, sí, perdón, en el 19 tenemos las mismas cantidades. Y bueno, pues la cuantía que se le asignaba a cada municipio por el Pacto de Estado en materia de violencia de género tenía que invertirse en programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, ¿no? También en el 2019, también en el 2020, pero sí que es cierto que se han ido modificando en los diferentes decretos en los que sale la normativa del Pacto de Estado, se han ido ampliando, ¿no? La posibilidad de invertir ese dinero en diferentes recursos por parte de los ayuntamientos. Los remanentes de un año, por ejemplo, los remanentes del 2018, que no se hubieran gastado por los municipios, se repartían después proporcionalmente entre todos los municipios del territorio nacional que tuvieran firmado el convenio Biosgen con el Ministerio del Interior. En el 2019 se hacía así y en el 2020 el remanente se reparte no solo entre municipios que tienen firmado el convenio Biosgen, sino también entre aquellos municipios que a nivel nacional tienen víctimas de atempro empadronados en el municipio correspondiente, ¿no? En el pueblo correspondiente. Y en caso de que se den los dos requisitos, pues se hará a favor de aquellos que tienen víctimas con el recurso a tempro. Más que nada porque hay más municipios con víctimas con recurso a tempro que municipios con Biosgen firmado, ¿no? Con el convenio firmado. Avanzamos. El destino de los fondos, no, una anterior, vale. El destino de los fondos, bueno, pues hay 300 medidas que se aprobaron en el Congreso y en el Senado, a las que pueden dedicarse las cuantías que se asignan por parte del Gobierno en concepto del Pacto de Estado, ¿no? Pero fundamentalmente hay 6 ejes, que son los que veis ahí: campañas de sensibilización y prevención, creación y mejora de unidades de apoyo y mesas de coordinación locales. Se puede invertir en el refuerzo en policías locales que tengan firmado el convenio Biosgen, en formación especializada, creación y refuerzos de puntos de encuentro familiar. En definitiva, invertir en víctimas de violencia de género del municipio. No hace mucho, en una reunión, alguien me comentó que, claro, que si los ayuntamientos se llevaban dinero por el Pacto de Estado en materia de violencia de género, que era normal que quisieran que sus policías se integraran en Biosgen. Ojo, que no es el ayuntamiento el que recibe el dinero, sí es el ayuntamiento el que recibe el dinero, pero que no puede invertirlo de cualquier manera, sino como bien establecido y siempre en favor de las víctimas de violencia de género y sus hijos y sus hijas, ¿no? Nunca pues para otros cometidos diferentes y mucho menos
para enriquecimiento del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera. O sea, es algo que tiene que invertirse en las mujeres víctimas, hijos e hijas. Si tenemos luego alguna cuestión sobre el pacto de Estado, pues lo vemos al final, ¿no? Otro recurso que el Estado pone a disposición de las víctimas de violencia de género, y como veis he puesto los escudos tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional en el margen superior derecho, porque aunque no se contempla como tal, es un recurso fundamental para la protección y la seguridad de las víctimas. O sea, yo igual que considero que las áreas de igualdad, servicios sociales de los ayuntamientos hacen una labor con las víctimas sin la cual muchas víctimas no darían el paso de denunciar. Y lo tengo clarísimo, pues porque cuando hemos tratado con mujeres víctimas de violencia de género vemos que no tienen autoestima, que no se valoran, que sienten miedo, tienen pánico a dar el salto, a cambiar de vida. Y sin la labor de las áreas de los ayuntamientos sería imposible que eso pasara. Pero una vez que esa labor se ha realizado, las víctimas tienen que denunciar. Y para garantizar la seguridad de esas víctimas, perdón de nuevo, pero tengo un animalillo que ha tirado el cable. Para garantizar la seguridad de esas víctimas, un recurso que el Estado pone a disposición de ellas y de sus hijos e hijas son Guardia Civil y Policía Nacional, sin duda alguna, ¿no? Y las policías locales también, que se integran en el sistema. Bueno, pues el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género se creó en el año 2007 por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y tenía como objetivos fundamentales en ese momento aglutinar instituciones con competencias en materia de violencia de género, y os aseguro que en el año 2007 sí había más instituciones con materia en violencia de género, pero eran muy pocas las integradas en Biogen, entre ellas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pocas más. Integrar información de interés en relación a los casos que ahí estén grabados, información de interés como pueden ser las salidas de permiso penitenciario de los internos, los cambios de domicilio de las víctimas. Es imposible proteger a una víctima si no se sabe dónde está, y para eso también es muy importante que la víctima sepa que también tiene que participar en su protección, actualizando por lo menos los datos en el cuerpo policial que tiene encargado su seguimiento. Hacer predicciones de riesgo, que eso lo hace el sistema, en función de las respuestas que da la víctima a las preguntas que se le formulan por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o en función de su relato en la toma de manifestación en la denuncia. Realizar seguimiento y protección en función del nivel de riesgo. Es el sistema quien asigna el nivel de riesgo que tiene la víctima, y en función de ese nivel de riesgo se adoptan unas medidas de seguridad por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Evidentemente no van a ser las mismas en un nivel de riesgo extremo que en un nivel de riesgo bajo, pero como digo, es el sistema quien asigna ese nivel de riesgo, no lo asigna Guardia Civil o Policía Nacional. Y por supuesto, Biogen realiza una labor preventiva. Una labor preventiva porque realiza el seguimiento, el funcionamiento que tiene es cuando hay alguna incidencia que puede afectar a la seguridad de la víctima, por ejemplo, lo que mencionaba antes, la salida de permiso de un interno agresor de una víctima, pues el sistema Biogen alerta a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes para la protección de esa víctima, para que a su vez lo participe a la mujer para que esté alerta. En el año 2019, el anterior, vale, la instrucción de 4/2019 hace una mejora al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, en el sentido de que se puede predecir la reincidencia, son diferentes ítems los que se valoran por parte del sistema, y en función de esa valoración se puede predecir si puede haber una reincidencia en el maltrato o no. Y algo muy importante, como decía, perdón de nuevo,
el sistema, en los casos de especial relevancia, tanto de mujeres como de menores, también lanza una alerta para que por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se incluya en las diligencias que se ponen a disposición tanto del juzgado como de la Fiscalía una diligencia nueva que informe de esa situación de especial relevancia o riesgo, para que sea la autoridad judicial quien, si lo estima oportuno, determine medidas, ¿vale? Y por último, con la Instrucción Conjunta 5/2019, que modifica de alguna manera también el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, en esta instrucción se nos habla del primer contacto policial con las víctimas de violencia de género, del protocolo de actuación en ese primer contacto policial. Y esta instrucción está fundamentalmente referida a aquellas mujeres que no quieren denunciar. Desde el mismo momento en que por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando se desplaza al lugar en el que se está produciendo la agresión o la incidencia, se detectan indicios de malos tratos por parte del agresor hacia la víctima, independientemente de que ella quiera denunciar o no, se tiene que grabar el caso en violencia de género. Y a lo mejor con esa labor que realizan desde las distintas áreas de los ayuntamientos, psicólogos, servicios sociales, puntos de información a la mujer, en ese primer momento la víctima no va a denunciar, pero así sí lo hará posteriormente. Pero ya hay un antecedente, tanto en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, como en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en los juzgados. Porque aunque la víctima no haya querido denunciar, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que comunicar tanto a juzgado como a fiscalía esas diligencias policiales por un caso de maltrato de violencia de género en el que la víctima no quiere denunciar. Pero ya hay un antecedente en todas las instituciones en las que tiene que haberla, ¿vale? Pasamos. Otro recurso que el Estado pone a disposición de las víctimas es el servicio a tempro. El servicio a tempro, que bueno, pues depende del Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, es un dispositivo que funciona como un teléfono que permite la localización, la posición geográfica de la víctima en el momento en el que ella alerta al servicio, a Tempro, que a Tempro depende de Cruz Roja, presta atención inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año, con independencia del lugar de España en el que nos encontremos. Hay quien compara este servicio con este recurso con el recurso AlertCops, pero nada que ver. Nada que ver quiero decir, ¿por qué? Pues porque tú en el recurso AlertCops puedes poner en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese momento que está sucediendo un hecho, en este caso de violencia de género. Pero en el caso de recurso a Tempro, la víctima desde el momento en el que realiza la llamada, a Cruz Roja en este caso, está en contacto permanente, o sea, a la otra parte del teléfono hay una persona que le está atendiendo y le está atendiendo en tiempo real, que la está acompañando de alguna manera al otro lado del teléfono, pero es una manera de que la víctima no se sienta sola, hasta tanto lleguen los recursos que desde Atempro se pueden movilizar. O sea, desde Atempro se puede avisar perfectamente al 112, se puede avisar a Guardia Civil, se puede avisar a Policía Nacional. Además puede decir en qué punto exacto se encuentra la víctima, puede dar a la víctima indicaciones de que se vaya a un punto más seguro, por ejemplo, de que mire si hay alrededor alguna tienda y se meta dentro. Que a lo mejor esto parece una tontería, pero cuando una mujer víctima de violencia de género bloqueada se siente amenazada por su agresor, el que alguien le diga, quítate de ahí, de un sitio en el que esté ella sola y métete en un sitio en el que haya gente, en cierta forma es una manera de colaborar en la seguridad de la víctima. Los requisitos para poder ser usuaria de Atempro, indudablemente ser mujer víctima de violencia de género, y en esto hemos evolucionado. En un primer momento la víctima tenía que tener denuncia o una sentencia. Ahora, un informe de servicios sociales de un ayuntamiento puede determinar que una mujer es víctima de violencia de género y, por tanto, solo con ese informe, si la víctima no quiere denunciar, puede ser usuaria de este servicio. Por supuesto, no convivir con el autor y aceptar las normas de funcionamiento del sistema, ¿no? Eso es de caso. Pero es un recurso que va en aumento, que cada vez más víctimas solicitan, porque, como digo, en cierta forma, pues participa o colabora en que la víctima no se sienta sola
y en dar seguridad a la víctima, ¿no? Avanzamos, vemos el siguiente recurso. Los dispositivos telemáticos de control tienen 3 finalidades fundamentales: hacer efectivo el derecho de la seguridad, el derecho a su propia seguridad de la víctima. Ahora veremos cómo funciona. Documentar el quebrantamiento, un quebrantamiento de condena por parte del autor en el momento en que el dispositivo se pone en funcionamiento. Y, por supuesto, disuadir al inculpado o al condenado. Si yo soy condenado por un delito de violencia de género y sé que tengo un dispositivo que, cuando pase la barrera de los metros que haya establecido el juez correspondiente o la juez correspondiente, el dispositivo va a mandar una alerta al centro que lo coordina, que es el Centro Cometa, y desde ahí, a su vez, se va a avisar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Evidentemente, esto hará que me lo piense y que no incumpla esa orden de alejamiento o esas medidas judiciales. Documentar el quebrantamiento, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si hay un quebrantamiento, hay una reincidencia en el delito, pero si hay un segundo quebrantamiento, hay una reincidencia en el quebrantamiento, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a ese autor, o sea, a mantenerlo en libertad o a llevarlo a prisión por parte de la autoridad judicial. Bueno, he empezado por detrás y ya llego otra vez al primer punto: hacer efectivo el derecho a la seguridad de las víctimas. Si yo sé que cuento con un dispositivo, yo, víctima de violencia de género, sé que cuento con un dispositivo que en el momento en el que el autor sobrepase la distancia establecida por parte de la autoridad judicial, sé que me va a avisar. Yo creo que las víctimas pueden ir con mucha más seguridad por la calle, ¿no? Y moverse de una manera más libre que lo haría si no tuviera ese dispositivo, ¿no? Porque estaría probablemente pendiente de si aparece su autor por algún sitio y no viviría con esa tranquilidad. O sea, yo creo que es un recurso muy importante, que tiene que tenerse muy en cuenta la posibilidad de implantarlo por parte de los juzgados, y sobre todo cuando hay reincidencia en el maltrato, cuando esa reincidencia es cada vez más grave y cuando hay reincidencia en los quebrantamientos. ¿Cómo funciona el dispositivo? Bueno, pues el autor tiene una pulsera, de hecho se le llama pulseras así en el argot tradicional. El autor tiene una pulsera que va de alguna manera puesta en su cuerpo sin posibilidad de quitársela, y si se la quita se considera quebrantamiento, porque hay que manipularla muy mucho. Es el Centro Cometa quien pone ese dispositivo al autor. A la víctima se le da como un telefonito, y ese telefonito le manda alertas si el autor entra en la zona en la que no puede entrar. Si la autoridad judicial determina 300 metros de alejamiento, en el momento en que el dispositivo de víctima y autor esté a menos de 300 metros, salta la alarma. La víctima lo recibe el Centro Cometa, y el Centro Cometa lo pone en conocimiento de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y además tiene que mandar un informe a Fiscalía y al juzgado competente que lo haya impuesto al autor, ¿no? este dispositivo. Seguimos. El teléfono 016. Con respecto al dispositivo Atempro y el dispositivo telemático de control, se está estudiando y, bueno, pues se va a implementar, como se ha hecho con el 016, como ahora os contaré, la posibilidad de no solo establecerlo para víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, o sea, de parejas o exparejas a mujeres, sino que como el 016 ya funciona con víctimas de trata y con víctimas de agresiones sexuales, pues se pretende, y se está trabajando en ello, para que el recurso Atempro y los dispositivos telemáticos de control puedan ponerse a autores de estos delitos, de trata con fines de explotación sexual y de agresiones sexuales, no solo a las víctimas que lo son de violencia de género en el sentido estricto, ¿no? El teléfono 016, que en principio era un teléfono, se atendían llamadas telefónicas sin más, ahora también funciona mediante correo electrónico y también funciona vía WhatsApp. Es un servicio gratuito, es un servicio confidencial,
Ojo, que no es un lugar en el que poner una denuncia, es un servicio de asesoramiento e información a víctimas, asesora en materia jurídica, asesora en información general, atiende psicológicamente con personal especializado a las víctimas, informa sobre recursos y derechos a las víctimas y a sus familiares. Y como digo, se ha extendido no solo a víctimas de violencia de género en el sentido estricto, sino también a trata y agresiones sexuales desde marzo de este año. Y vamos, confío en que el servicio Atempro y los dispositivos telemáticos de control se utilicen también para todo tipo de violencia en materia de violencia de género, para todo tipo de violencia, no solo para la violencia de género en el sentido más estricto, ¿no? Como decía, creo que este es el último recurso del que iba a hablar. Si pasamos la... sí, efectivamente, es el último recurso. Hay muchísimos más. Estos son los que más se utilizan, estos son los más conocidos. Bueno, he querido dar una pincelada de cada uno para que, bueno, yo creo que todas tenemos conocimiento, todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Tenemos conocimiento de estos recursos, pero bueno, por incidir un poco en cada uno de ellos. Y bueno, pues a vuestra disposición en el debate que se genere, ¿vale? Gracias, Julia. De verdad que es un honor tenerte y escucharte y esta exposición magistral que nos ayuda a conocer todos los recursos en una materia tan importante de la que estamos hablando y sobre todo en el tema de la seguridad a las mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a dar paso al debate, si os parece. Victoria, Vicky tenía una pregunta que quería formular. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero, por supuesto, felicitar tanto a Julia como a Miguel por sus exposiciones, que me han parecido las dos clarificadoras, brillantes y además muy diferentes, con lo que nos da una visión muy importante de conjunto del tema que estamos tratando hoy. Mi pregunta iba para Julia. Yo soy asesora jurídica en el Centro de la Mujer de Dos Hermanas, dentro de la Delegación de Igualdad. Entonces, bueno, mi trabajo diario es en atención directa a las víctimas de violencia. Trabajo con una coordinación plena con unos profesionales maravillosos de Policía Nacional y Policía Local. Soy directamente quien gestiono los servicios, las tramitaciones de los servicios de teleasistencia de Atempro. Realizo los seguimientos que hay que hacer cada X tiempo. Y bueno, lo que me vengo a referir es que mi trabajo sí es un trabajo directamente con competencias en materia de violencia de género. Y mi pregunta es si no sería factible, por un tema de sentido práctico, porque me llevo todo el día llamando a preguntar, algún tipo de acceso a este sistema Biogen a las profesionales que trabajamos directamente con estas víctimas, que realizamos informes, que tenemos que estar actualizadas, que gestionamos los informes también para las ayudas económicas, y que al final no sabemos muchas veces si las medidas siguen vigentes, si no están, qué calificación de riesgo tiene por parte de policía. Entonces, el solventarlo siempre nos supone eso, estar llamando, que puedan atendernos, obviamente, porque también tienen muchísimo trabajo, tanto ellos como nosotras. Entonces, era simplemente preguntar a Julia eso, si se está planteando de algún modo ampliar el acceso al sistema Biogen de los y las profesionales que trabajamos en materia de violencia de género. Gracias. Pues mira, te contesto. Dije, creo que no me he extendido después en el tema, que en un principio, bueno, que el sistema Biogen lo que pretende es aglutinar toda la información que tienen las instituciones con competencia en materia de violencia de género que tienen acceso al sistema, ¿vale? En un principio eran solo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y de hecho, como ha dicho Charo, yo estuve en la unidad del 2014 al 17. Y cuando un interno salía de prisión, no era Prisiones quien grababa en violencia en el sistema de seguimiento, sino que mandaban un fax a las unidades y las unidades lo grababan, ¿vale? A día de hoy, desde instituciones penitenciarias, desde el sistema informático de instituciones penitenciarias, se vuelca esa información a Biogen. Y no hace tanto tiempo, estoy hablando del 17 y el 21, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales integradas en Biogen, instituciones penitenciarias, fiscalías, ¿quién más? Algunos se me quedará por ahí en el tintero, ¿vale? Comunidades autónomas, servicios sociales de comunidades autónomas, por ejemplo, servicios sociales de la Junta de Andalucía, tiene acceso desde hace bien poco.
O sea que poco a poco se va ampliando el abanico de instituciones que tienen acceso al sistema. Si vais a tener acceso a los servicios sociales de los ayuntamientos, hombre, yo entiendo que por sentido común os tiene que llegar. No, perdona, claro, nosotros no somos servicios sociales, centros de información a la mujer. Vale, sí, bueno. ¿Sabes? Dependemos de es igual. De la mujer del ayuntamiento, concretamente, sí. Claro, pero me da igual servicios sociales que centros de información a la mujer. Sois personas que estáis trabajando con las víctimas de violencia de género y que tarde o temprano vais a tener acceso. Pero claro, eso depende de que los ministerios lo tengan en cuenta, lo decidan y digan sí. No depende de las unidades, ¿sabes? Pero bueno, se va ampliando la cantidad de organismos e instituciones que van teniendo acceso. Evidentemente no todo el que quiera acceso puede tenerlo, pero sí quienes trabajan en beneficio de las víctimas. Vale, muchas gracias, Julia. Gracias. Muchas gracias, Julia. Mira, Antonia Herranz pregunta a Miguel Lorente: ¿crees que es viable que centremos la vigilancia en el maltratador en lugar de la mujer, hijas o hijos? También hace otra pregunta: ¿los actuales movimientos transqueer que tratan de diluirse con las reivindicaciones del movimiento feminista, crees que pueden influir en la lucha contra la violencia de género? Muchas gracias, Antonia. Y encantado, Julia, de saludarte de nuevo vía virtual. Estuvimos el otro día y nada, feliz de compartir mesa. Muchísimas gracias por tu felicitación. Para mí un honor muy grande acercarme un poco más y estrechar lazos con la Guardia Civil, que siempre me ha acompañado como persona de pueblo. Quienes somos de pueblo sabemos lo que es la Guardia Civil y lo que representa, y siempre ha sido además un aprendizaje trabajar como forense con la Guardia Civil. Así que gracias. Y respecto a lo que comentaba Antonia, es esencial que tratemos de desarrollar toda la estrategia de control y seguimiento sobre los agresores, no victimizar aún más a las víctimas con las medidas que se adopten para garantizar su protección. Yo creo que a diferencia, siempre se ha hablado de otras situaciones, como por ejemplo el terrorismo, en el que el guardaespaldas o las medidas se adoptaban sobre las víctimas potenciales porque no conocíamos quién era la persona que podía llevar a cabo el atentado, la violencia. En este caso sí lo sabemos, y sabemos que es una persona muy concreta que actuará aprovechando las distintas circunstancias. Entonces tenemos que tratar de potenciar al máximo, siendo conscientes de que como el riesgo cero no existe, pues también tenemos que buscar digamos, esa implicación de los entornos y de las víctimas para minimizar el riesgo. Pero esencialmente las medidas deben de dirigirse contra quien genera el riesgo, que en este caso es el agresor. Los dispositivos telemáticos es un avance para facilitar ese seguimiento de las medidas de protección y de alejamiento. También es cierto que contemplan una parte de la tecnología que tiene que llevar la víctima y que por lo tanto también no limita, pero sí genera pues, determinados problemas, sobre todo cuando hay dificultades en la conexión y suenan las alarmas, es decir, que hay todo un proceso que tenemos que mejorar. Pero siempre con el objetivo de que quien asuma las consecuencias negativas del riesgo que genera y de la violencia que ha utilizado sea quien lleva a cabo esa violencia y quien genera el riesgo, no quien sufre las consecuencias. Todo el trabajo debe ir dirigido en esa línea. Y con relación a todo el debate que ha surgido en relación a las identidades, a la diversidad con la identidad trans, con la teoría queer, y yo creo que es muy importante el no tratar de mezclar elementos que, formando parte de una construcción machista, porque al final es una construcción de género que actúa sobre lo diferente bajo el criterio histórico levantado y construido sobre las mujeres, es decir, considerar a toda persona diferente como diferente e inferior. Es importante trabajar con todas esas consecuencias y manifestaciones del machismo, pero sin perder que la referencia cultural está levantada sobre la referencia hombre-mujer, que ha sido la referencia histórica desde el Neolítico, y que toda la construcción actual machista está levantada y sustentada sobre esa diferente posición, en el sentido de que el elemento identitario y lo que los hombres cuestionan es esa construcción de las mujeres como alternativa a su posición. Y por lo tanto una cultura de igualdad tiene que ser una cultura que modifique esa construcción levantada sobre las mujeres. No entender ese componente estructural y esencial que existe en la cultura androcéntrica y mezclar síntomas o consecuencias
como si fueran elementos sustanciales sobre los que se levanta esa construcción, al final puede generar una instrumentalización del debate o de la situación para hacer perder cuál es el significado y el sentido de la construcción machista, que insisto, surgió en el Neolítico sobre la posición de hombres y mujeres, porque en esos momentos los grupos de personas que convivían, éramos grupos de unos 30, entre 25, 30, 35 personas que luego se fueron ampliando, se fueron, digamos, modificando conforme pues pasamos de una cultura recolectora, cazadora, a una cultura agrícola que cultivaba la tierra y que generaba excedentes de producción para acumular riqueza, y todo eso se fue modificando, pero la construcción androcéntrica se levanta y se levantó en su momento sobre la posición del hombre respecto a las mujeres, y eso es muy importante que lo mantengamos porque es lo que da significado y sentido a toda la realidad, con sus diferentes consecuencias, también basadas o derivadas de esa posición, digamos, de poder de los hombres respecto al resto de personas. Pero la esencia y el núcleo de esa construcción y el sentido que todavía le da significado y que permite ese refuerzo está levantada sobre la construcción hombres-mujeres. Gracias, Miguel. Mira, pregunta Carolina Alonso a Julia. Comenta, has hablado de los recursos económicos del Pacto de Estado y su uso específico en instituciones. ¿Existe un seguimiento? ¿Se está haciendo un seguimiento? ¿Cuál debería hacerse? Un seguimiento del uso de los recursos. Claro. El seguimiento se hace desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. De hecho, todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que también reciben fondos del Pacto de Estado, tienen que mandar una justificación de esos gastos a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y tienen que mandarlo firmado por el secretario del ayuntamiento y por el interventor del ayuntamiento, con lo cual hay un control total y absoluto por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en qué se invierten esos fondos del Pacto de Estado. Claro que lo hay. Gracias, Julia. Para Miguel Lorente, Antonia Herranz pregunta, ¿crees que es viable... perdonad. Es que hay varios comentarios, bueno, entre ellos eso, las felicitaciones a vuestra intervención, la mayoría, eso, desde lo interesante y lo importante que es para el trabajo. Esbetana Pinet pregunta a Miguel, ¿qué tipo de acciones recomiendas para luchar contra la violencia de género en la vida cotidiana, aparte de hablar de ello e intentar generar conciencia, sobre todo para los hombres? Pues es complicado, Belana, en el sentido de que efectivamente conocemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero al hacerlo no tenemos, digamos, la receptividad o el impacto que se supone que deberíamos de tener. Todavía cuesta trabajo hablar de estos temas y que la respuesta sea, pues, las mujeres también maltratan, pues hay muchas denuncias falsas, es decir, cuando tú encuentras en las personas que reciben esa información un rechazo sobre además una realidad totalmente irreal, es decir, anecdótica, porque no estamos hablando de la esencia del problema. Es como si dices, no sé, pues ha habido 1000 víctimas de accidentes de tráfico y te dijeran, sí, pero también hay accidentes laborales, ¿no? ¿Usted qué me está contando, no? Estamos hablando de accidentes de tráfico, ¿no? O si estás hablando de una actuación contra una banda de narcotraficantes, dices, sí, pero también hay policías que han estado en connivencia con las bandas de narcotraficantes. ¿Qué me está diciendo, no? Es decir, el argumento y la forma de utilizar los argumentos contra la información relacionada con la violencia de género ya demuestra que hay una posición de rechazo a recibir ese tipo de información y sobre todo a integrarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Pues yo creo que tenemos que seguir insistiendo en esta línea y tratar de identificar que su posición no es neutral, porque el problema con el que a veces nos encontramos es pensar que ese tipo de argumentación forma parte de un razonamiento neutral, como si estuviéramos hablando, no hablemos de hombres ni de mujeres, hablemos de personas, ¿no? Porque la violencia es contra las personas y lo mismo vale una vida de la mujer que la vida de un hombre, o es que la vida de las mujeres valen más, ¿no? Ese tipo de argumentaciones simplistas, superficiales, lineales, son lo suficientemente sólidas
como para evitar el razonamiento y la reflexión, ¿no? Pero eso no es producto de la dificultad del mensaje ni de lo extraño del dato, sino que es producto de un posicionamiento interesado, de que yo no quiero oír hablar de eso, ¿no? A mí no me cuentes eso, o cuando le dicen, no sé, a un padre o a una madre, oye, tu niño el otro día estaba fumando en el parque, déjame de tonterías que mi hijo no fuma, que te igual. Bueno, si no quiere escucharlo, pues evidentemente no está entrando en una necesidad de abordar una situación que necesita de tu actuación, de tu implicación para intentar modificarla. Luego, yo creo que es muy importante ese mensaje en cuanto a información y también unir ese otro elemento para reflexionar. Es decir, te das cuenta de que lo que estás haciendo es evitar una reflexión sobre una realidad tan objetiva como que conlleva el homicidio de 60 mujeres cada año, el de 5 niños y niñas cada año, ante una normalidad de una sociedad que ni siquiera lo considera como un problema grave, y dejarlo como digan, no, eso es que me deje a mí. Pero al final la gente se para a pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es incidir en la información, por supuesto desmontar cualquier argumentación de estas que estamos hablando, de las habituales, pero al mismo tiempo llamar la atención sobre el significado de su posicionamiento, ¿no? ¿Por qué no se dice eso respecto al tráfico? ¿Por qué no se dice eso respecto a los accidentes laborales? ¿Por qué no se dice eso respecto a tantas otras cosas, ¿no? Y de esa manera facilitar el razonamiento. Gracias. Victoria quería hacer alguna pregunta, me ha parecido. ¿No? Charo Torres hace una pregunta, es una reflexión y una pregunta. Bueno, aparte de felicitaros por la exposición y por el gran aprendizaje que tenemos esta tarde, hace esta reflexión. La lanza a ambos. A pesar de todos los recursos y el gran trabajo que se está haciendo para prevenir el tema de la violencia, y dado que el número de víctimas no disminuye, ¿qué creéis que es lo que se podría seguir haciendo? ¿O hay algo que esté fallando? Bueno, no sé, intervengo yo, por ejemplo. Yo creo, y además es que es de sentido común, ¿no? La educación es fundamental. Y la educación no se imparte a los menores en el colegio. Hay una educación que depende, que también se imparte en el colegio, pero que depende muy mucho de los padres, ¿no? Educar en igualdad es fundamental para que crezcan en igualdad. Sí que es cierto que vivimos en una sociedad frenética, en la que no paramos, los adultos no paramos, los niños no paran, actividades extraescolares, los adultos con el trabajo, los padres no tienen tiempo para sus hijos. Pero yo creo que es un requisito imprescindible que los padres eduquen en igualdad a los hijos desde que son chiquititos. Y así irán creciendo en igualdad e irán respetando al otro o a la otra independientemente del sexo que tengan. Evidentemente... Sí. Ay, perdona, Miguel. Decía que efectivamente la educación es la clave para, digamos, cambiar esa manera de entender y de interpretar la realidad, porque tú al final la realidad la interpretas según significado, es decir, la realidad no viene desvestida de significado, sino que ya cuando os suceden cosas tienen un sentido que luego podrá ser el correcto o no, pero siempre te llega con una carga de significado. Entonces, la educación es clave para entender eso. Pero yo creo que es muy importante varias cosas. Primero, están disminuyendo el número de mujeres asesinadas. Ha disminuido desde el año 2003 aproximadamente un 15-20% en términos absolutos, pero sobre todo en tasa. Es decir, el número de mujeres asesinadas respecto al número de mujeres maltratadas ha disminuido casi un 40 y tanto, 50%. Es decir, que realmente esa idea de que las siguen matando y que no sirve para nada, que las políticas de igualdad son inútiles, no es cierto. Es decir, estamos ante una construcción cultural machista de 10.000 años y cambiar las mentalidades surgidas de eso conlleva tiempo, como muy bien se ha dicho. Y ese tiempo, cuando además no se aplica la educación como un elemento transformador esencial, como si se ha aplicado para otras cosas que hemos ido dejando atrás, ¿no? Pues evidentemente, como dice Julia, es más difícil, pero tenemos que llevarlo a cabo y entender que vamos avanzando y que vamos mejorando a pesar del drama y lo terrible que es tener que convivir con la violencia y con los homicidios. Pero no es tanto entenderlo en términos de fallo, en qué está fallando, en el sentido de que yo creo que las medidas que se están aplicando, salvo problemas puntuales,
pues igual que en sanidad hay gente que tiene problemas de responsabilidades sanitarias y no quiere decir que el sistema esté fallando, sino que puede haber gente que lo haga mal en algún caso puntual, ¿no? Pero el problema es lo que no llegamos, que no es fallar, sino que no se ha llegado todavía a esa situación, y sobre todo entender que el machismo no está cediendo y que estamos viendo cómo, por ejemplo, cuando asesinan a hijos e hijas, cómo dejando viva a la madre están incorporando formas de violencia, esa violencia adaptativa, para llevar a cabo lo que pretende. Han visto, sobre todo con el caso de José Bretón, que es una forma de aumentar el daño y lo están aplicando en su manera de ejercer la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, al igual que la educación es esencial, como dice Julia, tenemos que entender que la socialización es esencial, es decir, que no solo depende de lo que vivamos en clase ni en casa, sino que hay todo un contexto social aparentemente neutral, que aparentemente invisible, como si no pasa nada, pero sabemos, porque ya lo sabemos, y antes lo podíamos sospechar, pero ya sabemos que los chavales se están incorporando al consumo de pornografía desde los 8 años, 7, 8 años, con los móviles, con los dispositivos, está aumentando el consumo de prostitución. Todo eso está facilitando un instrumento esencial que es la cosificación de las mujeres para luego ejercer la violencia sobre ellas. Violencia en la pareja, violencia sexual, utilizar la sumisión química, como estamos viendo ahora que está aumentando. Sí, todo ese proceso lo están llevando a cabo chavales y hombres. Y lo están haciendo con conciencia, porque la gente cree que son 4 locos o cuatro chalaos. No, son gente que sale de su casa con un botecillo de líquido para echárselo en la copa, que sale de su casa con la idea de llevar a cabo una agresión sexual, que salen en grupos, como hemos visto en las informaciones sobre las violaciones grupales, con la idea de que hoy vamos a hacer tal, y todo eso es lo que tenemos que ser conscientes de que está pasando ahora mismo, y que hay chavales que están comentando cosas de este tipo, aunque luego no la hagan como parte de su identificación masculina, de su virilidad demostrada ante otros, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que hacerlo, y para eso hay que insistir mucho más en todo lo que es la educación, la concienciación y el análisis crítico, ¿no? Porque hay muchos de estos argumentos que están siendo utilizados o le están dando recorrido en medios de comunicación de masas, ¿no? Sí, que todo eso hay que evitarlo si queremos cambiar una realidad de 10.000 años de antigüedad. Gracias, Miguel. Gracias, Julia. Gracias, Mira, Miguel. Comentaros que en el chat, aparte de las preguntas, hay muchas referencias a la necesidad de este tipo de intervenciones para poder cambiar el sistema y la importancia de que la sociedad se responsabilice, que los problemas de nuestra sociedad es responsabilidad de todos y de todas. Es un continuo, son comentarios en torno a la necesidad de formación, de formarnos y de actuar. Esther Mora hace una pregunta, os felicita tanto a Miguel como a Julia, pero esta pregunta entiendo que va dirigida a Julia. Mi pregunta es sobre los dispositivos telemáticos de control. ¿En qué casos se utilizan? Yo trabajo a menudo con víctimas de violencia de género y nunca se me ha dado un caso en el que el agresor le hayan puesto la pulsera. Gracias. Claro, a ver, el dispositivo telemático de control se impone o se coloca al agresor por decisión judicial. Un autor de un delito cometido en el ámbito de la violencia de género es detenido, es puesto a disposición judicial con su atestado correspondiente, con sus antecedentes dentro del atestado si los hay, con su diligencia de especial vulnerabilidad de la víctima o de los menores o de especial riesgo de los menores, y el juez o la juez correspondiente es quien decide qué medidas adopta sobre ese agresor. Con lo cual es algo que depende en exclusividad de la autoridad judicial. Estaba viendo porque hay varias reflexiones, pero te pregunta, desde la Guardia Civil, ¿qué reflexiones hacéis respecto a la no denuncia o el retirar la denuncia de mujeres maltratadas? ¿Cómo garantizáis la intervención desde vuestros agentes para que animen y ayuden a las víctimas? Es complicado, ¿eh? Es complicado y, bueno, es complicado, no solo lo digo yo como miembro de la Guardia Civil, sino que, bueno, pueden, no sé, no pueden, ¿no? Pero sí a través del chat pueden opinar. Seguro que hay psicólogas de servicios sociales y psicólogas de puntos de información a la mujer, o psicólogos,
bueno, pues en el personal que estamos aquí esta tarde, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Pues porque cuando una patrulla de la Guardia Civil, en este caso, se dirige al domicilio de una víctima porque los vecinos han alertado y ves indicios más que suficientes para darte cuenta de que ahí ha habido una agresión física, verbal, de cualquier tipo. Lo ves porque lo ves en el estado de la víctima. Y además es que, jolín, no hace falta asistir a muchos casos de estos para darte cuenta cuando algo está sucediendo, ¿no? Y ella no quiere contarlo por miedo, por temor a que el autor pueda hacerle algo, por miedo a saltar a una vida que desconoce por completo, porque a lo mejor se ha dedicado toda su vida a cuidar a sus hijos y a limpiar su casa y a cuidar a su marido y tenerle la comida calentita para cuando llegara a casa y no conoce otra forma de vida. Si una persona en ese momento que ha sufrido una agresión física o verbal por parte de su marido, que seguro que no es la primera que recibe, no quiere dar el paso, es muy complicado hacerle dar el paso en ese momento así. Sí. Es más, hay muchas mujeres que son acompañadas por una patrulla de la Guardia Civil al centro médico porque presenta lesiones no graves, lesiones leves, ¿no? Que pueden ser, sobre todo para tener un parte de lesiones que acompañar al atestado, ¿no? Y en el transcurso de tiempo que va de la casa donde han ocurrido los hechos al centro médico y del centro médico a dependencias oficiales a poner la denuncia, cuando llega el momento de testificar, de manifestar, te dicen que no. Entonces es muy complicado, pero bueno, desde la instrucción 5/2019, pues ya tenemos ahí el protocolo 0. El protocolo 0 que permite que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no, es la 5/2021, perdón, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen sin necesidad de que exista esa denuncia previa por parte de la víctima, en el momento en el que vea indicios suficientes como para determinar que ahí se ha producido una situación de violencia de género. Y además no solo se recaba información de la víctima, ese protocolo 0 obliga, que era algo que ya se hacía, por lo menos en Guardia Civil, que es lo que yo conozco, obliga a recabar información sobre el autor, sobre la víctima, de testigos, de hijos mayores si los hubiera, de vecinos. Y bueno, la sociedad va cambiando. Igual que antes te decían, no, yo he oído, yo he visto, pero yo no quiero decir nada. Ahora ya no es así, ¿eh? Ahora ya hay muchísima gente que se da cuenta o que se ha dado cuenta de que la violencia de género no es un problema de esa señora, es un problema de toda la sociedad. Y por supuesto que está dispuesto a denunciar el caso aunque la víctima no quiera hacerlo. Pero ya digo, contamos con el protocolo 0 que nos obliga a intervenir aunque la víctima no quiera hacerlo. Y perdona, Charo, al hilo de lo que está comentando Julia, simplemente referir la última modificación que ha habido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se acogían muchas mujeres en las fechas de juicio para no declarar contra la expareja o la expareja, dado el tiempo que transcurría desde la primera, la denuncia, la instrucción y la celebración del juicio, que con la reforma que ha habido este verano de la Ley Orgánica 821, para evitar ese acogerse, ese retirarse en el último momento, se establece que no se pueden acoger a esa dispensa de no declarar contra la pareja o expareja cuando las mujeres en este tipo de procedimientos se hayan personado previamente como acusación particular o incluso habiendo sido informadas del derecho que tenían en principio en la instrucción de no declarar, habían declarado voluntariamente. Entonces, es una manera... se sigue posibilitando la retirada de denuncia previa, pero no ese esperar a la fecha del juicio y luego no retirarse. También es verdad que una sentencia impuesta cuando no hay una voluntad de cumplimiento y de mantenimiento de una medida de alejamiento tiene escaso sentido, pero bueno, es una novedad en la materia, ¿vale? Gracias, Julia, gracias, Vicky, Victoria. Esta pregunta va para Miguel Lorente. Si os parece, hay dos últimas preguntas. Tras la de Miguel hay otra para Julia. A Miguel, pregunta Carolina. Tenemos muchas personas participando que son docentes. Desde la educación, ¿qué consideras clave para que esa asimetría vaya desapareciendo, igualándose?
Bueno, yo creo que es fundamental la toma de conciencia de la responsabilidad de los chicos en todo este proceso, en un doble sentido. Es decir, ellos son beneficiarios, como decía, de las ventajas que el modelo androcéntrico le da a los hombres. Y que, por lo tanto, aunque ellos no hagan nada en términos de agresión o ataque, están haciendo con su pasividad para que continúen otros que agreden y atacan. Y por lo tanto están beneficiándose de ese modelo. Un modelo que genera al mismo tiempo una injusticia social, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, tomar conciencia de que esa pasividad es acción a favor del machismo. Y luego la importancia que tiene el hecho de que los hombres señalemos a otros hombres, en el sentido de que al hacerlo le estamos diciendo, conmigo no cuentes, es decir, no lo hagas en mi nombre. Es decir, tú podrás hacer lo que quieras si no quieres cambiar. Ya intentaremos entre toda la sociedad que no lo hagas, ¿no? Y que si lo haces, pues asumas las consecuencias. Pero no utilices la masculinidad, la hombría, la virilidad, la fratría para decir yo actúo como hombre. No, como hombre no, actúa como lo que tú quieras, pero no me ponga a mí como algo tuyo, porque no lo voy a permitir. Y eso creo que ese doble proceso creo que es muy importante, es decir, la toma de conciencia en cuanto a su protagonismo por acción o por omisión y su responsabilidad. Es decir, que no es que sea factible una pasividad, es decir, si no haces, estás haciendo, y por lo tanto es responsable. Y a partir de ahí, que decidan, no sé, pues como el que no se quiere vacunar o el que quiere aceptar, tú decides y tendrás unas consecuencias y la sociedad actuará en consecuencia, pero que no creas que estás al margen del problema, porque el problema no es el que hay circunstancias o contextos en los que se produce la violencia. El problema es la propia cultura, que es el machismo. Por eso decimos que el machismo es cultura, y tú estás en esa cultura. Y si no estás haciendo para cambiarla, estás haciendo para perpetuarla. Y por lo tanto, tienes que hacer algo o eres responsable por no hacerlo, ¿no? Entonces, pero en términos participativos, no es acusadores, como que estamos atacando, es decir, es que tienen que entender, y los chicos son capaces de entender esto y cosas más complejas. Si se entienden la integral, las derivadas, las raíces cuadradas, pueden entender esto, te lo aseguro, perfectamente. Lo que tienen que es comprometerse y no mirar para otro lado. Yo creo que esa es la clave, pero en todos los ámbitos, a nivel social y a nivel individual. El hacernos corresponsables de que lo que nos está rodeando es responsabilidad nuestra y que algo tenemos que hacer. No mirar a otro lado, que yo creo que es lo que hace la mayoría de las personas. Están las personas que son negacionistas, pero están las que miran para otro lado. Entonces me parece fundamental lo que acabas de comentar. Para Julia, si me lo permites, ¿sí? Antes que nada felicitar. ¿Me permites hacer una pregunta? Sí, cariño, sí, falta una. Antes que nada felicitar, por supuesto, a Miguel y a Julia. Me habéis tenido emboada con vuestra maravillosa ponencia. Tengo una pregunta, reflexión a Miguel. Yo me dedico a trabajar en la prevención de violencia, especialmente en población joven, y cuando conocí los datos del último barómetro de juventud y violencia de género, dije, aquí hay algo que no sé, no me acaba de cuadrar. Es cierto que el rango de edad creo que va de 16 a 29 años, con lo cual también es un rango muy amplio, y los resultados no son nada alentadores. Tengo aquí algunos datos por comentar. Un 24% de los chicos considera que es normal controlar a su pareja, pero es que un 15% de las chicas consideran también que es normal que la controle su pareja, ¿no? Nosotras que trabajamos en población joven, yo no esperaba este tipo de estadísticas y de resultados, ¿no? Y la pregunta es, ¿no crees que la violencia hacia las mujeres es muy camaleónica? Se mimetiza en función del momento que estamos viviendo. Y especialmente en la población joven, a través de esa cultura digital de la que nos has hablado, se les está colando la violencia de género, que no es el asesinato, pero sí otras manifestaciones que no ven o no quieren ver.
y cómo podríamos hacer para visibilizar a ellos y a ellas todo esto. Te felicito también por el apartado en el cual has hablado de esa cultura digital, porque es muy potente, está creando una opinión en torno a la existencia o no de la violencia de género en ellos, ¿no? Sí, muchas gracias, Alicia. Sí, yo creo que los datos son, efectivamente, esa horquilla tan amplia, yo creo que introduce posiciones que más que propias de gente joven, me refiero de 13 a 18 años, pueden ser de gente de 25, de otras edades, pero en cualquier caso es gente joven que junto con la adolescencia pues forma parte de esa masa que reproduce tan fielmente los dictados del machismo. Y son dictados porque introducen los argumentos que dicen desde las instituciones la ultraderecha. Pensad que cuando Donald Trump dijo que el coronavirus se curaba bebiendo detergentes, aumentaron las intoxicaciones por detergente en Estados Unidos. Y no es igual que un influencer diga, oye, esto se cura bebiendo detergente, que seguro que aumenta en algún caso, pero que lo diga una institución o desde una institución, el impacto, la credibilidad y la trascendencia es mucho mayor. Entonces, esa situación de retroceso que hemos vivido en estos 2 últimos años, yo creo que está claramente influida por las posiciones institucionales y el eco que tienen en determinados medios. Porque si yo soy periodista y tengo una labor crítica de la realidad social para transmitirla, puedo recoger la frase del responsable de turno, pero acto seguido digo, esto es absurdo, los datos tal, es decir, hago mi trabajo como profesional del periodismo. No simplemente recojo lo que dice la gente, porque entonces no es periodismo, es simplemente un altavoz de esa situación. Entonces, yo creo que ahí hay una posición en medio que defiende una construcción ideológica sobre cómo tratar la violencia de género, pero que el cuestionamiento de la realidad de la violencia de género se ha traducido también en ideológico. Es decir, tú, ante la sanidad, ante una enfermedad, tú puedes tener posiciones ideológicas de cómo abordar la sanidad. Y dice, pues lo voy a hacer con una sanidad universal y pública, y no, pues una sanidad privada para que realmente podamos distribuir los recursos de forma... Bueno, pero lo que no puede negar es que la gente está enferma. Y tú puedes decir, la violencia de género, pues la vamos a tratar considerándola como un problema de lo doméstico, de lo familiar, que es el escenario más frecuente. Pues no, hay que tratarlo de cultural. Bueno, vale, es una posición, yo lo criticaré, lo defenderé, cada uno que haga lo que considere. Pero lo que no se puede negar la realidad de la violencia de género. Y ahora el negacionismo no está cuestionando las medidas, que por supuesto, sino la realidad de la violencia de género. Y ese es el impacto que estamos viendo en la gente más joven, hombres, porque necesitan creer eso. El negacionismo es, lo decíamos antes, negar una realidad que genera una verdad incómoda. No es negar por negar, sino negar algo que te viene mal aceptar como hombre. Entonces, el hecho de que estén presentes esas conductas en las chicas refleja lo que es una construcción cultural. Si fuera solo en los chicos, sería una construcción grupal. Pero al ser cultural, influye en chicos e influye en chicas. De manera diferente por esa visión crítica, por todo lo que estamos intentando transmitir. Pero yo creo que esa posición es un poco la clave, ¿no? El tratar de hacer ver que todo eso forma parte de una estrategia y que ellos están formando parte de esa estrategia y decirle, está siendo, entre comillas, utilizado. El machismo te necesita. Tú te crees que estás defendiéndote algo para ti mismo y lo que estás defendiendo es un modelo lleno de injusticias, lleno de problemas, que además tú también las vas a sufrir en alguna medida, ¿no? Entonces, es un poco hacerlos ver que están siendo marionetas del machismo. Porque el machismo está defendiendo un modelo de poder que no se limita al sexismo, que es, digamos, la esencia esta que estamos entrando, sino que es un modelo de poder que influye en la economía, en la cultura, en todo. Entonces, el machismo es la construcción de la globalidad con un significado. Entonces los chicos están entrando en estos juegos como marionetas y yo creo que es importante decirle, oye, allá tú, porque estás siendo una marioneta. No te creas tú que porque ahora seas así un poco más gallito y tal y cual, lo vas a pasar igual de bien cuando tengas 32 años. Porque las chicas están cambiando en dirección contraria a ti. Así que la conciencia social va por otro lado. Sí. Gracias, Miguel. Genial. Bueno, la última pregunta, si os parece,
la formula Antonia Wright para Julia. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en la protección de mujeres, hijas e hijos en entornos rurales? ¿Qué pueden hacer si la víctima tiene un riesgo que ustedes suponen superior al asignado? Vale, pues empiezo por la última, ¿vale? El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, como he dicho, es el propio sistema quien asigna el nivel de riesgo en función de o bien el relato de la víctima. Lo que se procura es que desde Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado no se le haga preguntas, sino que sea ella quien relate por evitar segundas victimizaciones. Y en función de ese relato asigna, valorando los ítems que tiene que valorar, un nivel de riesgo determinado. Nunca, y digo nunca, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado puede bajar el nivel que el sistema asigna al caso concreto de violencia de género. Sin embargo, sí puede subir. Es decir, si a pesar de que el sistema diga que el nivel de riesgo es uno concreto, el guardia civil o el policía que está frente a la víctima considera que ese nivel de riesgo tiene que elevarse, puede elevarlo. Nunca bajarlo. ¿Vale? He empezado por la última. La primera, las mujeres en entornos rurales. Bueno, pues como sabéis, y como bien ha dicho Miguel, que es de pueblo y que conoce perfectamente el funcionamiento de la Guardia Civil porque es de pueblo. No hay Policía Nacional en los pueblos, pero hay Guardia Civil en prácticamente todos los pueblos del territorio nacional. Con lo cual, ¿cómo se presta seguridad y protección a las víctimas de violencia de género en el entorno rural? Con la Guardia Civil. Si la policía local ha firmado el convenio Biogen con el ayuntamiento concreto, con el Ministerio del Interior, policía local colabora con Guardia Civil en los cometidos de protección de la víctima. Si el municipio no tiene ni policía local, como pasa con el mío, que yo sí que soy de un pueblo chiquitillo, bueno, si miento, tiene un policía local, en ese caso está Guardia Civil. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Miguel, Julia, ha sido un honor teneros, escucharos, seguir aprendiendo. Espero que jornadas como esta contribuyan a que la sociedad, bueno, pues sea un poco mejor y que seamos un poquito mejores personas y que la erradicación de la violencia de género realmente esté más cerca. No sé, Rafa, ¿alguna última palabra para cerrar? Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos habéis seguido en estas dos sesiones, y a Julia y a Miguel convocaros para otra jornada pero presencial. Sí, Sharon, Julia, Miguel, a mí me sabía poco. Yo estaba escuchando aquí, perdona que haya apagado la cámara, pero es que tengo aquí en casa pues, al peque y he estado aquí. Yo creo que, como dice Sharon, mi peque va a ser el más conferencias. Entonces, bueno, pues sí es verdad que han sido dos exposiciones diferentes, pero muy realistas. Yo creo que Miguel ha ido directo a la raíz del problema y creo que tenemos un grave problema en la juventud. Eso a partir de ahí, ¿no? Y como nosotros como instituciones, pues bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo que va un poco en la línea de Miguel, es decir, nosotros pues intentamos tener un programa de coeducación muy potente. Intentaremos hacerlo llegar a tanto a Julia como a Miguel, y luego el tema de la socialización, ¿no? Creo que esa cultura digital y todo lo que el entramado que lleva detrás de eso es aterrador, ¿no? Y sobre todo, pues, si tenemos hijos e hijas en edades de estas, pues debemos de estar muy preocupados, ¿no? Y debemos de incidir en esas edades y sobre todo en rebatir ese posicionamiento, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y después a Julia, pues nos habían hablado muy bien de ti, Julia, y realmente creo que hemos acertado en traerte, porque nosotros que estamos con esos términos trabajando diariamente, estamos habituados, pues sí es verdad que esa manera de clarificar y que todos los aquí presentes sepamos de los mecanismos que tenemos como cercanos y que podemos informar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas de que eso existe y de que se acerquen
si tienen algún problema o si saben de alguna persona que tiene ese problema, que se acerquen a los ayuntamientos, que se acerquen a los centros de información a la mujer, que se acerquen a bienestar social, a los servicios sociales, porque es muy importante, porque esos mecanismos van a permitir pues salvar vidas y eso es lo realmente importante. Entonces yo creo que la anterior fue un webinar muy potente, muy bueno, y creo que este ya ha puesto el culmen, ¿no? Por mi parte, súper satisfecho. Creo que el equipo de la delegación se tiene que sentir súper satisfecho porque creo que ha sido otro pasito más, ¿no? Y creo que, como dice Charo, que ojalá os podamos tener cerquita, presente, y esa esencia y esos valores que tenéis nos los podáis transmitir a nosotros, porque nosotros se los vamos a transmitir a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Yo creo que ese es el camino y por lo menos ese es la línea en la que nosotros trabajamos. Así que felicitaros a todas las personas que habéis estado aquí con nosotros, porque creo que han sido 2 jornadas muy interesantes, muy intensas, y creo que nos vamos con una formación muy importante, porque es muy importante la formación en materia de igualdad. Eso es de algo que nos tenemos que grabar a fuego. Así que enhorabuena a todos vosotros por el trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.